que las iban a conquistar porque Él iba adelante peleando las batallas. Ahí estaba el pueblo de Israel listo para conquistar y entrar a Canaán. Entonces era muy importante que ellos, antes de entrar a Canaán, pudieran descubrir el secreto de la victoria. Un secreto que nos corresponde ahora a nosotros, los cristianos, bajo el nuevo pacto, para que nosotros sepamos que estos principios que se dieron en el Antiguo Testamento, como son las guerras y los mandamientos, tienen una configuración para nosotros espiritual. En otras palabras, en el Antiguo Testamento todas las guerras eran físicas, y cuando pasamos al nuevo pacto nos damos cuenta que pues ya no hay guerras, y ahí se nos cambia el panorama. Dice Efesios 6:12, ya no tenemos guerra contra sangre ni contra carne. En el Antiguo Testamento era Moisés contra los madianitas y Josué contra todas las tribus de Canaán, eran guerras físicas. Y en el Nuevo Testamento dejamos ya de pelear contra nadie. La lucha ya no es contra comunistas, contra ateos, contra agnósticos, contra tu suegra, contra tu primo, contra los que nos persiguen. Ya no es la lucha contra ellos. Tú tienes que entender esto. Ahora nuestra lucha es de carácter espiritual 100%. Y si tú quieres usar las armas terrenales, las armas de la carne para poder vencer tus batallas en el Nuevo Testamento, pues el que te hace algo, pues me la vas a pagar, y te quieres vengar y quieres tomar el curso y el camino que los hombres comúnmente toman, vas a perder la batalla, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, aquí en Deuteronomio nos encontramos al pueblo en la orilla de la tierra de Canaán, y Moisés les tiene que recordar otra vez la ley. No cabe duda que hay millones de personas que viven negando a Dios o la existencia de Dios. Estas personas se clasifican como ateos. Otros dicen que no saben, otros dicen, bueno, yo no sé si creo en Dios. Estos no son ateos, se llaman agnósticos. O sea, no saben o no tienen el conocimiento si Dios existe. O sea, no saben si existe Dios. Eso no es un ateo. Y otras personas dicen que creen en Él, pero sin embargo viven como si no creyeran en Él. Y este mensaje va dirigido a todos ustedes, los que se dicen que siguen a Jesucristo, los que se dicen que siguen a Dios y viven como ateos, porque con sus obras lo niegan y no han encontrado una resurrección espiritual. Por supuesto que los ateos nunca piensan en Dios, es lógico. Y millones de pecadores no quieren pensar en Dios tampoco por causa de la vida de pecado en que viven. Mejor sacan a Dios de la ecuación, porque la sola presencia de Dios o el solo invocar a Dios o el oír a Dios les trae inmediatamente culpa. Entonces, por causa de su vida inmoral, no es que no quieran creer en Dios o que les falte evidencias para creer en Dios, simplemente no les conviene creer en Dios. Yo he encontrado en la mayor parte de los debates que he tenido con ateos, con agnósticos, con escépticos, que estas personas verdaderamente no están buscando evidencias. No me he encontrado un ateo que me diga, yo no creo en Dios porque no tengo evidencias. Hace algunos años hubo uno de esta índole llamado Carlos Sagan, un astrofísico, y esta persona antes de morir dijo, si Dios nos hubiera dejado más evidencias de su existencia, yo hubiera creído en Él. Bueno, a este hombre, ¿verdad?, le faltó estudiar la genética o el genoma humano para darse cuenta que todos los seres humanos traemos en los billones de células en nuestro cuerpo una información. Traemos en cada célula de nuestro cuerpo un código genético hereditario. Traemos información codificada que se llama ADN o ácido desoxirribonucleico. Ahora, si hay información, tiene que haber inteligencia detrás. La información no puede provenir de una explosión del Big Bang. Entonces, el simple hecho que traigamos en cada célula la información para reproducir a otro ser humano
Nos damos cuenta que es como si fueras caminando por la playa y te encuentras un CD, un disco compacto. Y ahí en ese disco compacto, ¿qué cosa hay, verdad? El disco no pesa nada, pero lo que tiene es la información por dentro. Entonces tú pones ese disco y con un aparato especial y reproduce la información que está ahí. ¿Qué probabilidades existiría si alguien dijera la información que se encuentra en ese disco compacto la hicieron las arenas del mar? O salió un cangrejito y le puso esa información. O una tortuga se hizo ahí popó y salió la información. ¿Qué probabilidades habría de encontrarme un reloj en la calle y decir, bueno, el polvo de la tierra y millones de años pusieron esta maquinaria complicadísima en su lugar para que funcionara de una forma perfecta y de una forma unitaria? ¿Qué probabilidades habría? Habría 10 a la 12ª potencia, o sea, sería imposible poder determinar lógicamente y filosóficamente que algo se hizo de la nada o por accidente cuando vemos información y diseño. Detrás de un cuadro de la Gioconda tiene que haber un pintor, por favor. ¿No vieron 5 changos y se pararon sobre la Gioconda y pintaron la Gioconda? Detrás de la 9ª sinfonía de Beethoven, ¿no se sentaron 6 chimpancés y a través de 5 millones de años compusieron por accidente la 9ª sinfonía de Beethoven? Detrás de un reloj tiene que haber un relojero, de un edificio tiene que haber un ingeniero, un arquitecto, detrás de un zapato tiene que haber un zapatero, detrás de todo lo que existe tiene que haber una causa. Y no podemos decir que en el universo que nos rodea, la perfección, el diseño, la inteligencia, los astros, la composición interna del ser humano es el resultado de un accidente. ¿Qué pasó con los evolucionistas, con los ateos y con los humanistas? Que han querido tratar de determinar el origen del mundo sin tomar en cuenta a Dios. Entonces quieren dar una explicación del mundo. No, venimos de los changos. Venimos de chita, venimos de los monos. Las tortugas se convirtieron después en pájaros, los pájaros en vertebrados o invertebrados, y después el hombre salió también por accidente. ¿Qué cosa más absurda de una forma lógica elemental? Entonces nos encontramos, ¿verdad?, que la Biblia nos ofrece esas evidencias, el universo nos ofrece evidencias, el cuerpo humano tan complicado, los millones de nervios que tenemos en la retina del ojo nada más, los huesos perfectos que tenemos en el oído, los 3 huesos del oído, la lengua, el paladar, cómo comemos la comida, cómo se transforma, bueno, todo es maravillosamente hechos, la forma del cerebro, el desarrollo de los hemisferios derecho y izquierdo del cerebro que controla mi parte derecha del cuerpo. Bueno, podríamos prolongarnos explicando que las evidencias de un creador, de un diseñador inteligente, son innegables. ¿Cómo podemos ahora, ante todo esto, sabiendo, muchos que me escuchan y estamos aquí presentes, después de todo este conocimiento que sabemos ya, además la resurrección de Cristo es la evidencia más grande que Dios existe, ¿cómo podemos cuidarnos de no olvidarnos a Dios? Porque una vez que ya tienes a Cristo y una vez que tú eres cristiano, hay cantidad de personas que en el Antiguo Testamento vieron a Jehová, vieron las plagas en Egipto, vieron los milagros del maná que les mandó Dios, vieron que sus zapatos nunca se gastaron, durante 40 años sus vestidos nunca envejecieron. A pesar de tantos milagros, se olvidaron de Dios. Y dice 1 Corintios 10 que es una advertencia para nosotros, porque podemos nosotros profesar que somos cristianos y que somos evangélicos y que creemos en Dios y que creemos en la Biblia y al mismo tiempo vivir como si realmente Dios no existiera. Entonces, este es el mensaje que va a atravesar nuestro corazón en esta mañana. ¿Cómo podemos cuidarnos de no olvidar a Dios? Vamos a comenzar en el versículo 1, con las primeras advertencias que Moisés le hace a la nación de Israel. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra
que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y los dólares se te multipliquen, ¿verdad? Y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 18, 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de que confirme su pacto que juró a sus padres, como en este día. Veamos en el versículo 1, en primer lugar, que dice la Biblia que debemos de cuidar. Esta palabra cuidar, en el Nuevo Testamento es la palabra que se usa como vigilar. Mantenernos alertas, mantenernos despiertos, estar continuamente. Es como el velador que entre las 11 de la noche a las 7 de la mañana tiene que estar, todo el mundo está dormido, pero el velador es una persona que le pagan para estar con los ojos abiertos. No para que pongas el petate y ahí te eches, ¿verdad? Y pongas tu música y te acuestes y te levantes a las 5 de la mañana. Sería mucha irresponsabilidad. El velador es una persona pagada para mantenerse con los ojos abiertos mientras está oscuro alrededor. Nosotros, dicen Romanos capítulo 12, que vivimos en un mundo que está oscuro. Nos rodean por todos lados las tinieblas. Vean el mundo cómo se encuentra. Estamos en el siglo XXI a punto de una tercera guerra mundial. Por todos lados hay una inmoralidad impresionante. Y hemos llegado en las naciones a casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y se están aceptando como algo normal. Donde ya la gente dice, es normal, y las familias van a que se case Pancho con Jorge, y le aplauden y les dan regalos y se besan enfrente de todos, porque dicen, es un estilo de vida diferente. La Biblia dice que es pecado. Nosotros no tenemos para ser guiados con mandamientos de hombres. No fueron los psiquiatras, ni la doctora Corazón, ni todas las personas que están tratando de aconsejar la nueva moralidad, los que inventaron las reglas para poder vivir conforme a la ética y a la moral. Es Dios como nuestro creador, como el sustentador de la ley, el único que tiene la autoridad para decirnos qué es bueno y qué es malo. No hay ninguna autoridad en el mundo que nos diga para qué fue hecho el sexo, porque ningún ser humano creó el sexo. Nadie me puede decir a mi carro Volkswagen cómo está hecho el motor, más que los que produjeron y diseñaron el motor Volkswagen. Yo no voy a ir a la Ford ni voy a ir a la Chrysler, porque ellos hicieron el Chrysler, ellos hicieron otras máquinas. Si yo quiero saber qué le pasa a mi coche, tengo que buscar el manual. El manual de mi carro me dirá
de acuerdo a los defectos o los síntomas que tiene malo mi carro. Entonces, cuando tu vida comience a desviarse y a salirse del camino, no pidas tu opinión a la doctora Corazón, al psiquiatra, al psicólogo, a Walter Mercado, a los profetas, a los gurús. Ven y pregúntale a Dios, porque Él es el que creó el sexo y solo Él sabe cuándo se puede hacer y cuándo no se puede tener relaciones sexuales. Este es el mundo que vivimos, un mundo de oscuridad. Ahora, noten ustedes que después de que Moisés advierte y les dice, cuídense, manténganse despiertos ante tanta oscuridad, ¿de qué debemos de mantenernos despiertos y cuidar? De hacer lo que Dios nos manda, de poner por obra sus mandamientos, de poner por obra su palabra. Entonces necesitamos entender que no podemos hacer lo que nos da la gana. Fuimos rescatados. Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó en la cruz con su sangre para que yo ya no viviera, ni tampoco le diera satisfacción a mis gustos, a mis deseos, a mis intereses. Y Jesús lo dijo claramente en Marcos capítulo 8. El que me quiera seguir, sí, yo te quiero seguir. Número 1, niégate. Niégate a ti mismo. Después de que te niegues a ti mismo, carga la cruz. Y si quieres venir detrás de mí sin cruz, no es cierto que me estás siguiendo, porque los que me siguen cargando la cruz. ¿Qué significa cargar la cruz? Una vida de sacrificio. No nos está mandando Dios que nos vayamos a la villa descalzo, ni en rodillas, ni que te golpees la espalda con chicotes, ni con cosas así para sangrar. Esa clase de sacrificios ya Dios no le asombran, porque el sacrificio más grande lo hizo Él en la cruz. Cargar la cruz significa identificarnos con Cristo en su muerte y resurrección, que estamos muertos a nosotros mismos, que necesitamos este cuerpo que me está pidiendo. Si tengo una panza ya que paso de 8 kilos y me dice la panza que tengo a las 10 de la noche, quiero helado, y me levanto, abro el refrigerador y me caliento un tamal o me saco un medio litro de helado, ¿sabes una cosa? No tienes control de tu vida. El cuerpo, dice en 1 Corintios 9, hay que golpearlo y ponerlo en servidumbre. Porque si no ponemos nuestro cuerpo en servidumbre, y si mi cuerpo sigue haciendo lo que él quiere, no soy dueño de mí mismo. No tengo autocontrol. Y el autocontrol se comienza a desarrollar comenzando a golpear nuestro cuerpo. Entonces, mientras no tengas control de tu cuerpo, de tus apetitos sexuales, de tus apetitos de comer, de tus apetitos de beber, de dormir demasiado, etcétera, etcétera, no vas a acabar la carrera cristiana. Dice Pablo, yo tengo un temor muy grande, que si no pongo mi cuerpo en servidumbre, voy a ser eliminado. 1 Corintios 9, del 23 al 25. Voy a ser eliminado. No que pierda la salvación, porque la salvación no se puede perder. Está hablando Pablo de ser sacado del partido. Ayer estábamos viendo el partido entre México y Ecuador. Y desgraciadamente, ¿verdad? Pues hay que orar por este jugador Luis Campos, que ayer se fracturó la tibia y el peroné. Le dio una patada, se estrellaron espinillera contra espinillera contra un jugador de Ecuador. Y este muchacho va a quedar lesionado por años. Por años. O sea, este muchacho ya no va al mundial. Ya está fuera del mundial totalmente, o sea, en la banca, por un accidente. Otros están discutiendo hoy en la mañana que, aunque fue un accidente, debió haber tomado un poco más de precauciones de cuando no era la bola, ¿verdad?, para que él lanza la patada. En fin, por lo que haya sido, nos damos cuenta que es una similitud en la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes, por una canita al aire, pueden ser eliminados? Podemos, dijo el otro. ¿Cuántos? Dice en el libro de Eclesiastés, una pequeña locura oscurece el entendimiento de los sabios. Una pequeña locura que tú te permitas, que creas que pues me lo voy a permitir, pues ya, ¿verdad? Yo conozco a Dios, etcétera, etcétera. Una canita al aire, como dicen, ¿verdad? Y tener a mi amante de vez en cuando, o tener relaciones sexuales con mi novio de vez en cuando. Todas estas cosas ofenden a un Dios santo. Y lo primero que Dios te está diciendo en esta mañana es, yo soy un Dios santo, y lo que Moisés quería, hacerle entender al pueblo de Israel. Hemos sido llamados a obedecer.
cuídate de poner por obra tus mandamientos. Ahora muy bien, vean ustedes en el versículo 1 con qué propósito, porque esto es lo precioso de seguir a Dios. Cuando Dios nos dice, no hagas esto, no es una imposición anárquica o arbitraria. Detrás, recuerda esto, detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra su sabiduría. Cuando Dios les dice a los jóvenes, no tengas relaciones sexuales hasta que te cases, la reacción es, Dios no quiere que me divierta, Dios no me ama, Dios no quiere que experimente el placer. Además, mi novio me dijo que teníamos que probar antes de casarnos. Entonces viene todo este razonamiento de la mente humana carnal, y el justo fue llamado a obedecer lo que está escrito y no los consejos del mundo tampoco. Entonces la palabra de Dios choca contra la conducta, choca contra las opiniones, contra las filosofías, contra los sistemas y ideas del mundo, de doctores y psiquiatras. Lo que tú me digas, si no es cristiano, no lo escuches. Ni a tu comadre ni a tu suegra, si no es cristiana, cuídate de sus consejos. Porque el consejo tiene que venir de Dios. Entonces, lo primero que nos dice Dios es, si tú haces y obedeces mi palabra, lo que está aquí escrito, vas a vivir para que vivas. Número 1, apúntalo. La primera promesa que Dios nos da es que cuando obedecemos lo que Él dice, vamos a comenzar a vivir. Pregunta, ¿qué esta gente a quienes Moisés está dirigiendo, estaban muertos? ¿Cómo que vivamos que no estamos vivos? ¿Qué quiere entonces decir eso de que vamos a vivir si obedecemos la palabra de Dios? ¿A qué clase de vida se está refiriendo? Muchos, ¿verdad? Muchos, sin embargo, que nos encuentran por acá y que nos oyen también por internet y a través de la televisión, están vivos carnalmente, físicamente, pero la Biblia dice que millones de personas están muertas espiritualmente. Entonces tú puedes levantarte y comer como hipopótamo, trabajar como burro, vivir como caballo y dormir como oso. Y comes, duermes, trabajas, comes, duermes, trabajas. Tus ilusiones fueron hacer dinero. Tus ilusiones fue Miss Guerrero, o ser Miss Belleza Latina, o Miss Universo, o llegar a ser campeón en esto, o ser cantante de aquello. Tenemos ilusiones que, aunque no son malas cuando sacamos a Dios de nuestra vida. Porque si tú llegas a ser Miss Universo, Miss Belleza Latina, y tu compañía llega a progresar y eres el CEO, como dicen en inglés, o el director ejecutivo de tu compañía, y llegas a ser gobernador, y llegas a ser presidente de la República, y llegas a tener lo que regularmente la gente cree, que al llegar allá a la punta de ese monte vas a encontrar la felicidad. Y es la meta que todos los seres humanos llegan. Al llegar allá, ahí nos damos cuenta que las alturas los marean. Artistas, deportistas, políticos, cuando alcanzan el éxito, los marea el dinero, los marea el placer, comenzamos a destruirnos moralmente poco a poco, porque no fuimos creados para llegar a la cima del éxito sin Dios. Y ahí están ejemplos, ¿verdad? Puedo decir Michael Jackson, Elvis Presley, cantantes, rock and rolleros, grupos, artistas de cine, presidente de los Césares romanos que se creyeron dioses, Saddam Hussein, Hitler, Stalin, bueno, Mao, ¿verdad? Gobernantes, dictadores que quisieron apoderarse del pueblo y conquistar al pueblo y controlar sobre todo a las masas por todos lados. ¿Cómo acabaron todos esos hombres? ¿Cómo acabaron todos esos hombres? ¿O se suicidaron? A Saddam Hussein lo encontraron lleno de piojos a 2 metros bajo tierra. Al pobre de Muammar Gaddafi, dictador de Libia, ¿cómo acabó? Lo veías meses antes y decías, este hombre pomposo como Hussein, con sillas de oro y mujeres, ¿cómo iba a acabar? Lo violaron antes de matarlo, el pueblo mismo lo agarró y lo pateó, y ahí mismo en la ambulancia le dieron un balazo. Lo encontraron en una tubería escondiéndose, ¿verdad?, del pueblo que lo andaba buscando. Cómo acabó Mussolini, cómo acabó Hitler quitándose la vida. Y esos son los héroes y las personas que muchos desgraciadamente quieren seguir.
héroes de papel, con pies de barro, como tú y como yo. Solo hay un hombre que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Aleluya! Y ese hombre fue Jesucristo. Y a Él es al que debemos de seguir. Y si no es Él, ¿a quién? Como decimos en México, ¿quién es tu gallo Giro? Tráeme tu gallito Giro, dime quién es el hombre que más admiras. Dime el Che Guevara o Castro, dime o Hitler, dime el que tú quieras y compáralo con Jesucristo. Y tráeme el libro que tú escojas entre todos los libros sagrados de literatura y filosofía, de los billones de libros que hay en las librerías. Escoge el libro que tú quieras y compáralo con la Biblia. Tráeme tu gallito Giro y tráeme el libro que más admiras. Nadie se compara con la Biblia, ni nadie se compara con el Hijo de Dios. Y cuando llegamos a esto, hemos llegado al final de nuestra búsqueda. Se convierte en luz, porque somos la luz del mundo los cristianos. Un día me puse a pensar: Dios mío, somos la única luz. Somos la única luz. Si yo no alumbro en mi trabajo, si no alumbro en mi escuela, si no alumbro en la secundaria, en la preparatoria, mi familia, ¿quién nos va a alumbrar? ¿Para qué nos salvó Dios? Para alumbrar. Porque la gente está en tinieblas a nuestro alrededor. Fuimos llamados para... nosotros no somos la luz, reflejamos la luz de Jesucristo. Pero esta luz se comienza a apagar por nuestros pecados. Contristamos, le causamos dolor al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros cuando no caminamos, cuando no hacemos lo que Dios nos manda. Y comenzamos a perder el gozo de vivir. Viene la frustración, el estrés, la amargura, el deseo de venganza, el odio en tu vida. Pierdes la brújula, ya no sabes qué quieres en la vida. Estás enojado contra todo el mundo, como ahorita hay un odio por todos lados contra el gobierno, contra los gobiernos, contra la sociedad. Huelgas de enfermeras, huelgas de policías, huelgas de todo. El mundo está completamente siendo sacudido porque el mundo no tiene luz. Sistemas de gobiernos, comunismo, fascismo, nazismo, anarquías, democracias, ya no saben qué sistema de gobierno funciona. Por todos lados, opiniones de acá y opiniones de esto y el otro. ¿Y quiénes son los que dan sus opiniones? Los artistas de cine. Basta que una persona sea famosa para que le entrevisten. ¿Y usted qué opina de esto y qué opina de aquello? Dios mío, ni la primaria acabó. Pero ya son autoridades morales para aconsejar y dirigir al mundo porque son famosos, nada más porque son famosos. Está bien, mira, si eres famoso, anuncia un desodorante, pero no te metas con la cosa ética ni moral, ¿verdad? Porque lo único que puedes anunciar, desodorantes y pastas de dientes. Pero fuera de eso, que no pongan a una persona, por ser famosa, como autoridad de ética y de moral. ¿A qué se refiere Cristo con la vida? Dice la Biblia: he venido a darles vida, Juan 10:10, pero no solamente vida porque ya estamos vivos, vida en abundancia. Ahí está el secreto. O sea, recibir a Cristo y obedecer lo que Él dice, comenzamos a disfrutar de sus bendiciones. Porque es imposible vivir bendecido sin obedecer. Dios ha ligado las bendiciones con la obediencia. ¿Por qué no me va bien en el negocio, hermano? Pues porque le estás robando, eres un ladrón. No, yo no he robado a nadie. Le estás robando a Dios con tus ofrendas. ¿Por qué me va mal en matrimonio? Porque andas mirando a otras chavas que no son tu esposa y Dios está maldiciendo tu matrimonio. ¿Por qué me va mal en mi casa, en mi familia? Porque tus hijos no conocen a Jesucristo. ¿Y por qué me va mal y tengo enfermedades sexuales? ¿Y por qué me va mal y tengo disfunción eréctil? O hay hombres a los 40, 50 años de edad que ya no funcionan sexualmente. Hay una gran relación entre los problemas sexuales y las maldiciones del pasado. Todos los hombres, escúcheme esto, todos los hombres que abusan de las mujeres son maldecidos por Dios. Porque si alguien odia a Satanás, es a la mujer. Porque desde el principio fue nuestra mamá Eva, por la cual el pecado, ¿verdad?, comenzó a entrar al mundo. Aunque en Romanos 5:12 dice, el pecado entró al mundo por una mujer. Bueno, vamos a ver otra vez.
¿Se equivocó Pablo? ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? Eva. Entonces, ¿cómo que entró el pecado por un hombre? Fue ella. Fueron ustedes, mujeres. Pero, ¿verdad? Sin echarle la culpa. Fue la mujer la primera. Ella sedujo a Adán. Ella fue la primera que Satanás atacó y ella le dijo a Adán, ven para acá. Y él por mandilón, porque no se puede amar de otra manera, ¿verdad? Él por mandilón, china, mochito, mi nena, y se comió, ¿verdad?, el fruto prohibido y el pecado entró. Entonces, ¿por qué? Si fue la mujer, ¿por qué dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre? Simplemente porque entró por mujer, escúchenme con mucho cuidado, pero se transmite a través de la semilla del hombre. Porque el hombre es el poseedor y el que tiene la semilla. La palabra semilla en el hebreo es sera, con Z, y en el griego es esperma. Qué interesante, ¿verdad? Después de miles de años que han pasado, la Biblia tenía razón. ¿Y cómo nos abre el panorama? Ahora que se descubrió el proyecto del genoma humano, comenzamos a entender tantas cosas de la Biblia. El hombre trae la semilla, que es el esperma. La mujer trae, ahora sí que como incubadora, ¿verdad?, la pancita, la matriz. El hombre pone la semilla, la mujer recibe la semilla, forma el cigote, el feto y el niño, ¿verdad? Pero la semilla, nosotros somos los transmisores, los varones. Entonces, el pecado entró por una mujer, pero fue transmitido, dice, el pecado entró al mundo. No le echa la culpa a la mujer, sino que la transmisión del pecado, así el pecado pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecamos. En otras palabras, traemos en el esperma, escuchen, traemos en el ADN. Ahora ya estamos científicamente hablando y lo entendemos. En el ADN, en nuestra constitución del genoma humano, que es la composición de todo el ADN del cuerpo, ahí viene algo descompuesto desde hace miles de años. Y cuando Cristo entra a mi vida, Él comienza a tratar de reparar poco a poco lo que se descompuso con la entrada del fruto prohibido en la primer pareja humana. Y esto es interesante porque el otro día me puse a pensar, bueno, ¿qué tenía la manzana? Si es que era manzana, porque no dice que era manzana, ¿verdad? Pero bueno, es que la manzana o mango, si estamos en Acapulco, fue mango. Como le quieran llamar, ¿verdad? La fruta que haya sido. Pero ¿qué tenía la fruta, no? Entonces me puse a pensar, qué interesante que la mayor parte de las drogas vienen de las plantas. ¿No se habían puesto a pensar en eso? La mayor parte de las drogas vienen de las plantas. Y también la mayor parte de las cosas curativas provienen de la naturaleza. Entonces algo tenía que mareó a Adán y Eva y me cuentan mucha gente que probaron el LSD en la tiempo de los hippies, que es la dietilamida de ácido lisérgico, el LSD famoso, que los Beatles fueron los primeros en experimentar con esta droga. Me cuentan muchos ex hippiosos que se aventaban el viaje del LSD y de repente sentían que se les abrían capas en el cerebro y comenzaban a ver así el mundo raro. Veían a la gente y sabían lo que la gente estaba pensando, como que ese ácido, esa droga, despierta capacidades que se perdieron en la caída que Adán tenía y que ahora el diablo usa a través de las drogas prohibidas por Dios. Pero ¿de qué forma? ¿Cuántas drogas? ¿Cuántas plantas? El famoso toloache, los peyotes de Doña Sabina de Oaxaca. Muchos de ustedes se empellotaron, ¿verdad? No sé cuántos, ¿verdad? Pero los que... Mi hermano, por ejemplo, que es pastor ahorita, ¿verdad? En su época de hipioso fue allá y se aventaron sus viajes de peyote con Doña Sabina, que son unos hongos, y se los comieron y dicen, mi hermano, vimos a los marcianos, dice, los marcianos llegaron ya. O sea, plantas que transforman la psique. Entonces, de alguna forma, ¿verdad? Esta fruta que comieron Adán y Eva, una fruta, una planta, ¿verdad? Que ingirieron, algo afectó el ADN.
porque es lo que fue afectado, la composición genética de la cual estamos formados. ¿Cómo vamos a resucitar? Pregúntense en eso. Ya ahí al brother, ¿verdad? Lo echaron a la tierra, los gusanos se lo comieron, ya un hueso está por acá, la calavera está por otro lado, otro se lo comió el tiburón, allá en la panza el tiburón, don Jorge, que se murió hace 10 años, otros los quemaron, a los cristianos los quemaron completamente a ceniza. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo va a ser Dios la reconstrucción de todo eso? A través del ADN. Nunca se va a perder tu identidad cuando resucites. Yo seguiré siendo Armando, tú seguirás siendo Jorge, con otro nombre desde luego, pero vamos a mantener nuestra identidad. Lo que fuimos en esta tierra, lo seremos, pero gloriosos. Pero serás tú y seré yo. Y cuando estamos en el cielo, voy a poder decir, ahí está Conchita, ahí está Jorge, ahí está Carmelita, ahí está Dan, ahí está Pablo. ¿Cómo lo vamos a saber si jamás conocí a Pablo? Muy sencillo, a través del conocimiento intuitivo. Es un conocimiento que tuvo los apóstoles en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Cristo resplandece en su gloria. Pedro, Juan y Jacobo están ahí al frente y le dice los apóstoles, ahí está Elías y ahí está Moisés. Espérame, yo me puse a pensar, ¿no había fotos de Elías y Moisés? ¿O sí había fotos? ¿Había Polaroid todavía? No, ¿verdad? Todavía no se inventaban ni cámaras de cine, de nada. ¿Cómo supieron los apóstoles que estaban enfrente de Moisés y de Elías? En ese momento el Espíritu les dio un conocimiento intuitivo que les dijo, ese es Moisés, ese es Elías. Es el conocimiento espiritual que tendremos después de muertos y nos vamos a reconocer cuando estemos allá. Pero alguien me preguntará, ¿y si no encuentro a mi abuelita? ¿Dónde está la abuelita? Doña Juana. Ya no es ni doña Juana ni abuelita porque vamos a estar jóvenes todos para comenzar. Así que para que reconozcas a la abuelita, doña Juanita, que se murió de 90 años de edad, cuando es joven, ¿la vas a reconocer? Sí, intuitivamente. Porque nunca la conociste de 20 años, la conociste de 70, 80 y 90 hasta que se petateó. Entonces es maravilloso que la Biblia nos ofrece las respuestas a todas las interrogantes, a los misterios de la vida que Dios se ha agradado revelarnos y mostrarnos que esto es lo que Dios tiene para los que le aman. Cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni han subido en el corazón. 1 Corintios 2:10 son las que Dios tiene reservadas para los que le aman, para los que obedecen lo que aquí está escrito. ¿Y qué pasa? Comienzas a vivir. Te levantas en la mañana, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y no te levantas. Cálmate, dinosaurio. ¿Cuántos se levantan así, verdad? Y echando bronca y por aquí, por allá. Y, ¿por qué, verdad? Porque no tiene, o sea, y estás con una jetota todo el día de este tamaño. Y mujeres igual, hombres y mujeres también, ¿verdad? Entras a la iglesia y ves algunas caras y dices, Dios mío, mándelos de celador a la prisión. Con esa cara asustas, digo, ahí en la prisión necesitas de celador y de guardián, ¿verdad? Que te mandan a la penitenciaría o algún cerezo a cuidar a los presos, pero con esa cara no vengas a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la tienes así? Porque no tienes vida. Porque no transmites nada, estás muerto con una cara así, ¿verdad? De cucaracha híbrida. En segundo lugar, vean ustedes en versículo 1 lo que Dios les dice. Para que entren, vivan y sean multiplicados. Ahora, la segunda bendición, cuando nosotros obedecemos a Dios, no solamente es una vida en abundancia, santos de Dios, sino para que seamos multiplicados. En aquel tiempo, la multiplicación otra vez era física. O sea, si Israel no se multiplicaba, serían absorbidos por las naciones. No se podría cumplir el plan de Dios de que Israel sobreviviera a los babilonios, a los egipcios, a los asirios, a los griegos y a los romanos. Tenían que crecer, tenían que multiplicarse, pero estaba basado en la obediencia a su palabra. Ahora lo trasladamos al Nuevo Testamento y Dios nos ha llamado no solamente que nos va a bendecir dándonos vida, sino que también vamos a poder multiplicarnos espiritualmente.
En otras palabras, fuimos llamados para reproducirnos espiritualmente. Mi pregunta es la siguiente: desde que tú te convertiste, ¿cuántas personas has ganado para Jesucristo? No me conteste nadie, ni levante la mano, ni los que nos oyen también. Desde que tú te convertiste, haz esta pregunta honestamente: ¿cuántas personas has ganado, has guiado, les has dicho, los has llevado en una oración para que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador? No levanten la mano. ¿A cuántas personas? Y si viene Cristo hoy en la noche en el arrebatamiento de la iglesia, lo primero que te va a decir es: ¿te acuerdas para qué te puse? Juan 15, para que dieras fruto. Y un solo fruto no encuentro en tu vida. ¿Y cuál es el fruto? La reproducción espiritual. Reproducirnos espiritualmente. Me serán testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿A quién le has dado testimonio de que Él es Dios, de que Él es Cristo? ¿Sabes compartir el plan de salvación? ¿Sabes hablarle a tu abuelita, a un mormón, a un ateo, a un agnóstico, a un testigo de Jehová, a una de la ciencia cristiana, a las sectas por todos lados, a un hindú, a un musulmán? ¿Sabes compartir la palabra de Dios? ¿Conoces las armas con las cuales ellos se defienden? Cuando tenemos nosotros la espada del Espíritu en la mañana, rebatiendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando tenemos el arma más poderosa que existe, la palabra de Dios, para deshacer cualquier sistema de pensamiento. Pero ¿por qué no la usas? ¿Por qué no eres diestro? Viene un mormón y te hace pum, 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 y ni siquiera sabes cómo defenderte, ni qué contestarle. No sabes, no tienes destreza en la palabra de Dios. En primer lugar, no te disipulas, no vas a Romanos aquí los jueves, no vas a los estudios a la iglesia que tú pertenezcas, te conformas el domingo con venir una torta milanesa que te da el pastor aquí en la predicación, y es todo tu alimento de la semana. De lunes a sábado nunca abres la Biblia. Déjame decirte, no puede haber vida espiritual en tu vida. Estás vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Necesitas a Cristo en tu corazón. Y cobrar la conciencia que esto no es una religión, esto es una relación. He venido para que tengan vida, y esta es la vida eterna: que me conozcan, dice Jesucristo, Juan 17:3, que conozcan a mi Padre, que me conozcan a mí, para que tengas una relación personal conmigo. Y esto se compara con el matrimonio. Si alguien me dice ahorita, para que me entiendas, ¿conoce usted al rey Juan Carlos de España? Yo contesto, sí lo conozco en las revistas, lo he visto en la televisión. Pero si me dicen, ¿lo conoces personalmente? No, nunca le he saludado, ¿verdad? Bueno, hay otros que lo he saludado y punto. Pero ¿quién conoce íntimamente al rey Juan Carlos de España? Su esposa. Desayuna con él, come con él, cena con él y se acuesta con él. Entonces, así hay mucha gente que le dices, ¿crees en Dios? Sí. Y la segunda pregunta es, ¿en cuál Dios? Los griegos tenían millones de dioses. El diablo no es ateo, Virgen de la Macarena. El diablo no es ateo. Dice la Biblia en Santiago 2 que los demonios creen. Y los primeros que identificaron a Cristo cuando vino al mundo fueron los demonios. Tú eres el Cristo, le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Pero ellos no hacen la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Yo sí creo, Cristo, que su mamá fue la Virgen María, que nació en Belén, y es todo lo que sé de Cristo, pero no tengo una relación personal con Él todos los días. Y el matrimonio, ¿verdad? Te casaste y tu esposa puede decir, bueno, mira, Pancho, tengo un abrigo de mink que me compraste, y tengo joyas, y tengo aretes, y tengo estas cosas, y en 20 años que tenemos de casados, nunca hemos pasado tiempo juntos, nunca me has dicho qué hay en tu corazón, o sea, me casé y gracias por todos los regalos que me das, pero nos casamos para tener comunión, para tratar de comunicarnos uno al otro. La comunicación es el ingrediente más importante en un matrimonio, la comunicación. Cuando en un matrimonio se rompe la comunicación, se levanta una barrera en la que comenzamos a separarnos. Y si pasan los días y no te comunicas, se hace más grande la barrera
hasta que llega la indiferencia. Y muchos que me escuchan están casados, pero están divorciados hace muchos años emocionalmente. Viven juntos bajo un techo, ¿verdad? Aquella cacarea como la gallina y el otro ruge como el dinosaurio. Pero ninguno de los dos tiene una relación personal. Y así es con Cristo. ¿Qué es el cristiano? No es venir solamente y persinarnos el domingo, que me echan agua bendita, el miércoles de ceniza, cumplir con los ritos. Es diario, en la mañana, al levantarme, antes de acostarme, a abrir este santo libro, comenzar a leer la Biblia, comenzar los Salmos, Proverbios, el Evangelio de Juan, a cerrar mis ojos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, soy tu hijo, dirígeme, mi hija está en malos pasos, mi esposo me dio un planchazo anoche, dame el poder, no quiero amargarme contra él, perdónalo, Señor. Y esa es la vida cristiana. Comenzamos a echar toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Ya no los hay cargando con la mochila pesada de pecados. Mi hija, mi hijo, mi esposo. No, a la cruz vengo, Señor, mira, ahí te va, Señor, lo de ayer. Ahí te va esta carga que trae. Mira, mi hija me está pesando mucho. Ahí te va, Señor. ¿Te la quieres llevar? Llévatela. Que lo metan a la cárcel, que lo metan a la cárcel. Yo no lo crié, yo no voy a cambiar a nadie. No puedo cambiar a nadie. Señor, ahí te va mi carga. A eso vino Cristo, a cargar lo que nosotros no podemos cargar. Lo que nosotros no podemos solucionar. Quisiéramos cambiar la vida de nuestros hijos y cambiar la vida de nuestro matrimonio y cambiar la vida de mi suegra. Y él, ay, mi suegra no se convierte. ¿Por qué no se convierte y que se condene? Déjala que se condene. Pues ahora sí. Decía mi abuela, su dicha y su gusto. Yo no voy a estar, yo voy a mantener mi gozo, Señor, y ya no soy responsable más que de hablarles de Cristo. Me rechazan, ese es su problema de ellos. Pero no traemos la carga y si alguien te quita tu gozo y te quita la alegría de vivir, es por tu incredulidad, porque no crees en las promesas de Dios. Y vemos en penúltimo lugar que Dios nos promete también la tierra prometida. Dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 1, para que vivan, ya vimos, para que sean multiplicados, y 3, para que entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En el antiguo pacto era física la promesa, entrar a una tierra de Canaán, donde fluía la leche y la miel, donde iban a estar contentos, iba a haber higueras, iban a disfrutar después de conquistar las 7 ciudades. Esa es la promesa, se obedecían a Dios. Bajo el Nuevo Testamento, para que entramos y poseamos las bendiciones de Dios. Las promesas de Dios, se cuentan que hay más de 8,000 promesas en la Biblia. ¿Cuántas conoces tú? Hay más de 8,000 promesas en la Biblia. ¿Cuántas de esas? Ahora, fíjate, cuando Dios me dice una cosa, te prometo esto, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Si Él me ha prometido algo, me lo va a cumplir. Y si no me lo ha cumplido, no es por su problema, hay algo en mi vida que lo está impidiendo bendecirme. Vean ustedes segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así, segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pongan mucha atención. Todas las cosas para la vida cristiana ya son nuestras, ya las tenemos. No nos falta nada. El otro día vi una persona a quien yo quiero mucho y respeto mucho, hermano en Cristo, y me dice, Armando, ¿tú ya tienes el bautismo del Espíritu Santo? Y le contesté, oye, cuando yo recibí a Cristo, recibí el bautismo del Espíritu Santo, recibí la llenura del Espíritu Santo y recibí la unción del Espíritu Santo, y mi cuerpo se convirtió en su casa y en su templo de Él. No hay cristianos que sean hijos de Dios y que no tengan el bautismo del Espíritu Santo, porque esta doctrina dividió a los cristianos entre los que tienen y los que no lo tienen.
tienen. O sea, no puede haber unos que lo tengan y no otros que no lo tengan. Es imposible, porque el bautismo del Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Pero dice Hitler, fue el que lo dijo: cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y se ha repetido esto desde los 70 más o menos. Me acuerdo que fue cuando entró esta doctrina, que ya recibí a Cristo, ya lo recibí, pero te falta el bautismo del Espíritu Santo. Espérame tantito, si me falta algo, entonces no tengo a Cristo. Si me falta el bautismo del Espíritu Santo, entonces no formo parte de Cristo, estoy incompleto. Y la Biblia dice en Colosenses que estamos completos en Él. Y aquí dice que no nos falta nada, que nos ha sido dada todo por su divino poder. Virgen de Lourdes. Pero se dan cuenta cómo la Biblia nos abre los ojos y dice: bueno, entonces ¿por qué me lo enseñaron? Pues te lo enseñaron mal. Te lo enseñaron mal. No puede haber cristianos que tengan algo y que les falte algo. Es imposible. Si eres cristiano tienes el paquete completo, por el amor de Dios. Estamos completos. Ahora lo único que nos falta es desarrollar y crecer en santidad y ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Nunca, no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento que diga: bautízate con el Espíritu Santo. Dice: sean llenos del Espíritu Santo, que es otra cosa muy diferente. Pero bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos coloca, nos funde, nos amalgama en el cuerpo de Cristo y formamos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Por qué? Gracias al bautismo del Espíritu Santo. Pero se hizo como que te falta algo, te falta algo. Y he oído en muchos lugares, desgraciadamente, que dicen: pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Oye, entonces hay hermanos en la iglesia incompletos. Yo estoy completo y a ti te falta algo. Espérame, no me falta nada más que crecer en Cristo. Tengo completamente al Espíritu Santo, tengo a Jesucristo, tengo al Padre, y solamente me falta crecer. Y dice este versículo: todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Vean esto: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo nos apropiamos de las promesas de Dios? De todo lo que ya tenemos, conociendo a Dios. Mediante el conocimiento. ¿Se imaginan ustedes a un limosnero en la calle con una chequera? Con el amor de subir para un taquito. Oye, espera, ¿y en esa chequera que traes? Pues ¿cuál chequera? Pues la que traes ahí, hijo. ¿Qué dice la chequera? Y están firmados todos los cheques por tu papá. ¿Por qué no vas y los cobras al banco? Porque pues no sabía. Entonces, ¿cuántos cristianos están viviendo como limosneros cuando tenemos firmadas las promesas de Dios? Garantizando que son de nosotros, pero por no tener el conocimiento, por no estudiar la Biblia, por no discipularte, vives como un limosnero. Siempre te hace falta algo y esto y el otro, como perico perro vivo, nunca progreso, siempre... ¿Y todo por qué? Por no querer conocer a Dios. Todo mediante el conocimiento se nos regala. Versículo 4. Por medio de las cuales, o sea, a través del conocimiento de la Biblia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, escucha esto, participantes de la naturaleza divina. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Es mi contacto con la Biblia, mi conocimiento de las promesas de Dios, que comienzo a apropiárnoslas, las que me hace semejante a Jesús. No está diciendo que somos Jehová Junior, como por ahí algún día un predicador se atrevió a decir esta barbaridad. Porque si se usa este versículo para decir que somos dioses, es una herejía tremenda. Nos está diciendo que vamos a participar de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es? La santidad, la justicia, la verdad, la paz. Estamos participando de algo que le pertenece a Dios, no de que seamos dioses. Entonces, mientras más leo la Biblia, más memorizo, más santidad tengo, más paz tengo, más crezco en el conocimiento de Dios, más lleno del Espíritu Santo soy. Pero ahora es, pásenle y reciba. Caray, ni el Espíritu Santo hace eso. Virgen del cobre.
Pero todo eso es por ignorar la Biblia, porque ahora los cristianos me mandan correos, oye hermano, la predestinación, oiga, y los ángeles de Génesis 6, esto y el otro, y esto y por acá, y que ¿quién habitó antes la tierra? ¿Y cuándo fue creado Satanás? ¿Y cuándo los ángeles? Quieren que así, y así, y así, y así les contestemos. Yo siempre les contesto, ¿te estás discipulando? O sea, todo lo quieren a la marucha. Todo lo quieren instantáneo. No quieren ellos pagar el precio de conocer y estudiar, orar y caer de rodillas, memorizar, reflexionar en la palabra de Dios. Todo lo quieren con la mesa servida. Por esta razón se olvidan de Dios. Cuídate, santo de Dios que me escuchas, de no olvidarte de la palabra de Dios. De vivir en la palabra de Dios de día y de noche. Medita en ella y haz conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, entonces no se va a enorgullecer tu corazón y entonces reconocerás que separado de Él nada podemos hacer. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tus promesas que nos hacen partícipes de tu naturaleza divina. Te damos gracias del santo llamamiento que nos has hecho a tener comunión con tu santo Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia la has engrandecido sobre los que te temen y guardan tu palabra. Y en esto podemos caracterizarnos que somos hijos de Dios, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, vestidos de toda humildad, de mansedumbre, echando mano de las promesas de Dios, porque somos tan débiles, que separados de Él es imposible lograr nada. Y si acaso llegásemos a lograr algo sin Él, descubriríamos que lo que hemos logrado, el dinero, la posición, la autoridad, lo que sea, se convierte en maldición para nuestras vidas. Porque tenemos que llegar a la meta con Él, para que sea bendecido lo que tenemos, ya sea dinero, poder, posición, autoridad. Él no está en contra que prosperemos, no está en contra que tengamos ambiciones grandes, pero sin olvidarnos de Él, para que no se enorgullezca nuestro corazón y lleguemos algún día a decir, lo que tengo es por mi esfuerzo, lo que tengo es por mi trabajo, lo que tengo es por mi intelectualidad, por mi fuerza, por mi belleza, etcétera, etcétera. No, lo que tenemos es por Él. Él es el que nos da la salud, la capacidad de pensar, la capacidad de hacer negocios, de prosperar, de empujarnos. Él, en Él somos, nos movemos y existimos. En esta mañana extendemos una invitación a todos ustedes y los que nos escuchan a través de internet para que vengan a la cruz. En el lugar donde Dios